una muy buena instancia, justamente como se ha dicho, para que quienes han asumido roles de autoridades a nivel comunal, como lo son los concejales y alcaldes, debatan sobre los temas pendientes que existen en nuestro país. Ellos han sido bastante claros. Debe existir participación política efectiva de los pueblos indígenas para generar los cambios que son necesarios en nuestro país. Y valorar esta instancia de debate donde justamente la discusión va a girar en torno a eso. Va a girar en torno a la plurinacionalidad, las relaciones interculturales y cómo los indígenas, quienes somos más del 10% de la población, cosa que debiera ser corroborada con este último censo realizado, tengamos espacios de participación efectiva a todo nivel. Creemos que nosotros vamos a hacer un aporte y aquí hemos hecho referencia a algo importante. Siempre el Estado o los distintos gobiernos dicen que el pueblo mapuche no tiene referente. Y hoy día le queremos decir claramente que hoy día hay más de 16 alcaldes mapuches, más de 150 concejales mapuches. Un espacio destinado a la conversación sobre gobiernos locales, interculturalidad y también la proposición y la mirada política que tienen los alcaldes respecto de derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Chile está experimentando cambios importantes, cambios que tienen que ver con valorizar y cristalizar los derechos de los pueblos indígenas, entre otros. Y la nueva Constitución tiene que ser capaz de reflejar una sociedad que incluye, una sociedad que le otorga valor a la participación política de los pueblos indígenas.